mujeres. Mujeres que sanan, mujeres que enferman, mujeres que se empoderan, mujeres que se arriesgan, mujeres que se resignan, mujeres que son valiosas, mujeres que son víctimas, mujeres que aman la vida y mujeres que sobreviven. Las mujeres que se embarcan en un viaje de sanación ancestral están desenterrando tesoros ocultos en las raíces de su linaje. A medida que exploran las historias, las tradiciones y las experiencias compartidas por sus antepasados, están tejiendo un tejido más fuerte del empoderamiento femenino para todas las mujeres de la humanidad. En este proceso, se convierten en guardianas de la sabiduría ancestral, utilizando la sanación como acto revolucionario para romper con patrones tóxicos y abrazar su auténtico potencial. Al sanar, estas mujeres no solamente están transformando sus propias vidas, sino que también están dejando una huella profunda en la historia futura, inspirando a generaciones venideras a abrazar su poder y a conectarse con la fortaleza que reside en las raíces del alma femenina. La sanación ancestral es un acto de amor propio y una afirmación de que al honrar a las que nos precedieron, estamos creando un camino más brillante para todos los que nos siguen. Esto es Místicas y Apasionadas, yo soy su sanador y si te resonó este tema, quédate conmigo que tengo mucho para contarte. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Yo soy su sanador, esto es Místicas y Apasionadas y si sos nuevo o nueva en este espacio, en este canal, te doy la muy bienvenida, te agradezco por estar del otro lado y espero compartir con vos todos estos conocimientos y sabidurías que he aprendido a lo largo de la vida, a lo largo de este camino que vengo recorriendo hace mucho tiempo y quiero que sepas que no soy dueña de la verdad ni tampoco pretendo serlo. Todo lo que yo diga aquí está muy bueno que lo cuestiones, que lo pienses, que lo investigues y que saques tus propias conclusiones, pero si te hace bien, si te hizo bien, si te resonó, por favor, dale al me gusta para que yo sepa que estás del otro lado y así también YouTube, por ejemplo, lo que hace es mostrar más este material. Si sentís que hay alguien en tu entorno que necesita saber esto, que puede ayudarles, por favor, compartilo en tus redes. Somos una red de movimiento en la vida y cuanto más personas despiertas estén, la vida va a ser más fácil, va a fluir mejor y vamos a evolucionar mejor y el lugar donde vivimos, que es nuestro mundo, va a ser un lugar mejor para vivir. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy y hoy vamos a hablar de nuestra brújula sagrada, ¿sí? Pero una de las brújulas sagradas que tenemos, porque tenemos muchas, bajamos a esta tierra con un maletín de información, con un maletín de herramientas, con un mapa. Bajamos a esta tierra con muchos seres de luz que nos guían, que nos acompañan. En cada episodio te voy a ir compartiendo un poco más de lo que vine aprendiendo en este aprender y enseñar, que es este camino mío desde hace 23 años y que la verdad que me fascina esto de probar, identificarme con culturas antiguas, cómo hacían para sanar, cómo hacían para transitar la vida, cómo hacían para transitar los obstáculos, cómo piensan las otras culturas. Somos muchas mentes con un mismo propósito y buscando la evolución, ¿no? Buscando la evolución humana. Vinimos a esta tierra a aprender a amar, dejarnos amar y
a ser felices. Pero para eso, obviamente, que hay muchos desafíos y yo he encontrado en la cultura egipcia, en la celta, también en la cultura andina, he encontrado muchísima sabiduría a través de los números, ¿sí? A través de los números que son vibración y están vivos. Y cuando miramos nuestros ciclos memorizados de conciencia, que significa esas memorias que se despiertan, que están latentes dentro de todos nosotros y que se despiertan cuando menos lo esperamos, y está allí el desafío, el obstáculo, la adversidad, estamos muy acostumbrados a sufrirlo, ¿no? Y como dicen los grandes sabios, el dolor está porque es un aprendizaje, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, hoy te voy a hablar de una de tus brújulas, de una de tus herramientas que trajiste a esta tierra en ese maletín maravilloso, que solamente lo tenés que abrir, porque si llevamos un maletín cerrado y no investigamos quiénes somos, cuáles son nuestros límites, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. El propósito lo sentís adentro, ¿sí? Pero para eso tenés que dejar los porqués, los por qué me pasa esto. Entonces, una de las brújulas sagradas que te traemos es el transgeneracional, es esa guía transgeneracional, es ese linaje que a través de tu vida va a manifestar lo que no pudieron resolver, lo que no pudieron solucionar, lo que sufrieron, lo que quedó en secreto, ¿sí? Lo que tuvieron que callar. Y justamente esa brújula, si vos la mirás, te va a estar mostrando cómo resolver tu vida, por qué tenés esos bloqueos que tenés, para qué nos sirven estos bloqueos y cómo resolverlo. Pero obviamente este es un camino espiritual que no tiene nada que ver con religión, simplemente estar muy conectado con quién sos, con tu alma, con ese otro sentir que tenés adentro, ¿no? Y desde allí comenzar a caminar este camino honrando tus ancestros, porque ellos, cuando nosotros repetimos una historia ancestral, no significa que ellos quieren que suframos, sino que nos muestran lo que nos puede pasar, o tal vez nos mostraron antes y no supimos oír ese llamado interior y decidimos caminar igual por ese camino que ya sentíamos adentro que no era por ahí. Bueno, los ancestros lo que quieren es protegernos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un programa de no tener hijos puede manifestarse en una mujer, vamos a poner una mujer, pero puede ser en un hombre que tenga un programa de no tener hijos, pero vamos a suponer que hay una mujer que quiere tener hijos y quiere tener familia, pero llega ese momento y no lo logra, porque no puede quedar embarazada, porque hay algún síntoma o alguna patología fisiológica en su cuerpo, en su útero, o puede manifestarse que ella no encuentra a esa pareja. Yo sé que hoy podemos tener hijos sin pareja, pero es como el mandato ancestral se va a presentar de esa manera. O sea, quiero formar una familia con un padre o con dos padres o con dos madres, no importa, pero con un padre y una madre, y tener ese bebé y tener esa familia. Lo que se va a manifestar si llevas un programa ancestral de no tener hijos, justamente se va a manifestar con que todos los hombres que atraigas o son infértiles o no quieren tener hijos, o no pueden tener hijos, o no pueden sostener una familia, o no les interesa tener hijos. Ese es un punto. El otro punto es que encuentres esa persona que quiere formar una familia, pero vos no podés quedar embarazada porque se manifiesta alguna patología en el útero, alguna cosa que está impidiendo que quedes embarazada. Y otro de los temas que puede ocurrir es justamente no encontrar pareja. Directamente
no encontrás una pareja, no encontrás la forma de formar esa familia. Y eso te preocupa y te ocupa y además tal vez estás sufriendo por eso, ¿sí? Por eso les digo, el dolor está, el sufrimiento es opcional. Si tomamos conciencia de esto, ¿dónde pudo haberse programado? Pudo haberse programado en nuestros ancestros. ¿Qué está denunciando el árbol ancestral? Es que en ese árbol, en tu árbol, o del lado de papá o del lado de mamá, que hay que revisar el árbol, hubo algunas mujeres o mujeres que sufrieron mucho, que puede ser a través de la pérdida de hijos, ¿sí? Que pueden haber sido abortos espontáneos, abortos provocados por la situación, por lo que sea, abortos obligados, ¿no? Puede ser hijos dados en adopción sin el consentimiento de una madre que ha sufrido mucho y que no se hizo justicia. Pudo haber sido hijos muertos al nacer por alguna situación que haya pasado en el clan, ¿sí? Eso es uno de los programas que podés estar llevando si no podés quedar embarazada. Otro de los programas es justamente haber sufrido con hombres, digamos, en sus parejas, como por ejemplo mujeres que fueron obligadas a casarse con hombres que ellas no amaban o no elegían, mujeres que fueron abusadas por sus esposos, ¿sí? Mujeres que fueron traicionadas, que no sintieron amor. Bueno, el tema de nuestro útero, las memorias ancestrales que llevamos en el útero siempre nos va a estar mostrando, ¿sí? Con las patologías, con las situaciones que ocurren en nuestra vida, nos va a estar mostrando eso que ocurrió allá atrás, que tenemos que buscar, y lo que quiere es que no se repita, porque lo que te está diciendo tu ancestra, esa con quien sos doble, o tus ancestras que te quieren proteger, tu linaje de mujeres, es tener pareja duele y tener hijos duele aún más. Entonces, allí es donde hacemos un trabajo, ¿sí? Un trabajo de liberación del clan, reconociendo el dolor de esas mujeres, honrándolas por mostrarnos esa situación que si no te haces cargo, lo que va a pasar es, sí, podés en algún momento tener una pareja, te va a doler mucho tener hijos, te va a doler mucho la pareja por alguna razón, pero lo vas a superar y vas a pasar esa situación no resuelta a la siguiente generación, o sea, a tu hija, a alguna sobrina o a quien sea, ¿sí? Entonces, esto no es porque lo digo yo, esto es una ley universal y esto está comprobado, solo tenés que mirar a tu alrededor y mirar a tu clan. Hay familias enteras donde el karma, entre comillas, es de separación. Entonces, cuando hablamos de inconsciente, hablamos de que el inconsciente es inocente, es atemporal y el inconsciente no sabe si es real o simbólico. Entonces, el inconsciente lo que va a decir es, ok, no hay hombres, por ende, tu bisabuela pudo haber quedado viuda a sus 40 años, tu madre se divorcia a sus 40 años y vos tenés 40 años y todavía no pudiste formar una familia, una pareja, ¿sí? Porque no la encontrás, entonces no hay hombres. En el caso de hijos, bueno, yo te cuento que en mi clan las mujeres del lado materno no se quedaban en el hogar, no se quedaban con los hijos, había un mandato de no hay madre en este hogar. Por ende, los hombres de esa familia se quedaban con, digamos, los hijos. Cuando yo descubro esto por el secuestro de mis propios hijos, a la misma edad en que mi madre abandona el nido, dejando a sus 3 hijos atrás, o sea, nos dejó con nuestro padre y ella se va, yo tenía 8 años
Cuando mi hijo más grande tenía 8 años, yo me separo y mi ex me secuestra a mis hijos y se los lleva a otro país, como mi madre se había ido a otro país. O sea, los hijos de mi madre, que éramos nosotros, estábamos en un país extranjero para ella, ¿no? Para su sentir. Pero cuando empecé a sanar el árbol y empecé a investigar toda esta situación, esta cadena ancestral, resulta que mi madre, su madre había muerto cuando ella tenía 9 años. Pero yo les cuento, cuando hice una sanación de mi árbol, honrando a este linaje femenino y por el cual hoy estoy delante de tantas mujeres, ¿no? Acompañándolas en este camino de despertar, pude conectarme incluso con mi abuela materna, la cual yo nunca conocí porque mi madre tenía 9 años cuando ella fallece. Y fue tan sanador y fue tan maravillosamente sanador que mi vida, o sea, lo que pasó en mí, esa transformación fue no sentir más ese vacío existencial y sentirme acompañada por mis ancestras. Lo que se hace es reconocer, entonces, como abuela, sí te veo, sé que te fuiste y estás perdonada, pero no es un perdón de decir fue culpa de ella, sino es un perdón de decir está todo bien en el clan, ahora sé que me tengo que quedar en el hogar con mis hijos. ¿Por qué? La idea justamente era sanar esa parte ancestral para poder recuperar la tenencia de mis hijos, y eso fue lo que pasó. O sea, después de ver toda esa parte ancestral, automáticamente después de 4 años, y por arte de magia, si lo querés llamar así, o por un milagro, todo se acomodó de una manera muy extraña y de una manera muy mágica para que mis hijos volvieran a casa, a la casa de su madre y a su país. Entonces, esto yo te cuento no solo porque lo he estudiado y hace 7 años que vengo estudiando muchísimo todo este tema, sino porque lo he vivido y sé que es así. Cuando honras a tu linaje ya no te sentís más sola y automáticamente sabes qué es lo que tenés que hacer por delante, cómo solucionar eso. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que no es sufrir y darse la cabeza contra la pared una y otra vez para solucionar un tema que esté ocurriendo en tu vida, sea cual sea. Muchas veces también en nuestra vida no llegamos a los objetivos. Cada vez que nos esforzamos un montón y estamos a punto de llegar al objetivo, algo ocurre y todo otra vez empieza de cero. O pueden ocurrir traiciones, pueden ocurrir estafas. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que nuestros ancestros nos están mostrando que tenemos que resolver en nuestra vida. Pero tal vez también cuando pasa eso es ver si nosotros no estamos estafando al otro o estafándonos a nosotros mismos, ¿sí? Porque somos especialistas en estafarnos, en traicionarnos, en no ser fieles a nosotros mismos. Entonces, tal vez nuestros ancestros no pudieron, porque no tenían el permiso, porque no se podía, pero nosotros hoy tenemos mucha más información, muchos más conocimientos, y la verdad que es realmente hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo, tomar conciencia de esas situaciones. Pero ahora te voy a hablar un poquito de la brújula que traemos, ¿no? De qué es el transgeneracional, para qué sirve, cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Bueno, entonces, el concepto transgeneracional, ¿no? Dentro de estos ciclos memorizados de conciencia, el transgeneracional podemos decir que tiene que ver con una larga cadena familiar de donde venimos, ¿sí? Es como si ese gran espacio como si fuera un gran espacio donde guardamos y almacenamos nuestras memorias familiares y que quedan allí latentes generación tras generación hasta que alguien de la familia despierte y pueda hacerse cargo. ¿Cómo nos hacemos cargo?
y justamente sanando, revirtiendo nuestra vida. Es como les dije, si yo sentía muy víctima y no investigaba mi historia, tal vez mis hijos todavía pudieran estar en el extranjero aún, ¿sí? Y entonces estamos creando más heridas dentro del clan. Estas memorias pueden ser buenas o malas, pero quedan allí latentes hasta que alguien pueda revivirlas y resolverlas, ¿no? Si son buenas, hacer que, se fortalezcan dentro de nuestro clan para hacer cosas buenas por el mundo. Y si las sentimos como mala, es justamente para transformar ese malo en bueno, transformar ese veneno en medicina. En ese espacio, nosotros como parte de esa larga cadena ancestral tenemos un lugar, tenemos un rol, ¿no? Tenemos un lugar, tenemos un rol para solucionar cierta cosa. Por eso, cuando hay, por ejemplo, dos hermanos en una pareja, cuando hay dos hermanos en una familia, uno de esos hermanos, si hay un programa de no tener hijos, uno de esos hermanos va a tener muchos hijos y el otro no va a poder tener hijos. Es como que ahí está marcando, ¿no? Que hay que resolver y qué estamos sanando de allá de arriba. Entonces nos va a mostrar con un exceso y una falta. Lo que hay que hacer es equilibrar. Por ende, el que tiene muchos hijos no quejarse y amar y disfrutar a sus hijos, y el que no tiene hijos debería ver cuál es el programa que hay allí para equilibrar en su vida, porque cuando esa persona equilibra en su vida, el árbol se equilibra de por sí, y allí es cuando llamamos que el árbol se ilumina, ¿sí? Ese lugar que tenemos en esa larga cadena ancestral es una función que cumplimos dentro de ese clan. ¿Por qué? Porque somos su proyecto sentido. Ellos sintieron el proyecto de una familia, el proyecto de tener hijos, el mismo sentido del proyecto que tenemos nosotros en este momento donde tenemos esa dificultad. Entonces la pregunta es, ¿en qué lugar de tu vida estás teniendo esa dificultad? Ese proyecto no resuelto, ese proyecto no cumplido, ¿no? Que es sentido, pero no cumplido. Entonces allí es donde tenés que mirar para atrás y decir, bueno, ¿qué pasó allá atrás? ¿A quién le pasó? Entonces, desde allí no es culpar, no es apuntar con el dedo, no es sufrirlo, sino es decir, ok, yo me hago cargo y desde ahí comienzo a resolver eso en mi vida. Con algunos miembros del clan vamos a tener más afinidad que otros, ¿sí? Vinimos a repetir o a reparar sus historias. Y siempre que estamos repitiendo o reparando cómo culminemos esa situación, es cómo se corta la cadena o no. Si repetimos la historia y seguimos sufriendo y seguimos creando más de lo mismo, quejándonos y sufriéndolo y contándole a todo el mundo y reprogramando, lo que va a pasar obviamente que no se va a reparar. Cuando reparamos, cuando tomamos la posta y decimos, ok, esta es la dificultad que tengo, esta es la dificultad que tuvo mi mamá o esta es la dificultad que tuvieron mis ancestras, pero yo voy a buscar la forma, ¿sí?, de resolverlo. Cuando yo resuelvo, se resuelve en el clan y esas almas que ya no están pueden estar más en paz, ¿no? Y las que están, automáticamente se mueve el árbol, comienzan a cambiar, comienzan a resurgir, comienzan a encontrar soluciones en su vida, comienzan a ser más felices. Lo que nos pide el árbol es resolver, solucionar, reconocer y honrar. Voy a repetir porque esto es muy importante. El árbol, nuestros ancestros nos piden resolver, solucionar, reconocer que hubo un sufrimiento pero que ya no tiene que estar y honrar esa sabiduría que está dentro de nosotras y de nosotros y que estuvo en nuestros ancestros. Ellos son los más grandes, saben más que nosotros. Por ende, por eso nos muestran, ¿no?, todo esto. Y luego darles su lugar en el clan, ¿no? Muchas veces hay hijos abandonados, hijos dados en adopción, locos de la familia que murieron, que no fueron reconocidos. Bueno, muchas veces
puede haber en los clanes los desaparecidos, los que fueron excluidos del clan porque tenían una sexualidad diferente o porque era la oveja negra de la familia, o las personas que se suicidan. Si son olvidadas, hay que darles un lugar en el clan. Ellos existen, por más que no los hayas visto, no los hayas conocido. Bueno, aquí también podemos hablar de los abortos, ¿sí? Esas almas existen, como almas existen, y hay que darles un lugar en tu clan. Esa es la forma de honrar, ¿sí? En el nombre de todo el clan, uno los honra dándoles un lugar, ¿sí? Para que las futuras generaciones ya no tengan que sufrir lo mismo, pasar por las mismas situaciones, ¿no? Y de alguna manera esa es la forma en que el árbol trata de protegernos, trata de ayudarnos a cambiar nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de sufrimiento, nuestra historia de enfermedades, nuestra historia de parejas desequilibradas, bueno, todas esas cuestiones. Esas historias que no tuvieron reconocimiento dentro del clan pueden estar afectando nuestra vida hoy. Por eso tenés que mirar, o sea, no es necesario que hagas un estudio de transgeneracional a ver quién fue el que pasó por esta situación, sino solo mirar para atrás, ¿sí? Mirar para atrás es decir, vas a escuchar historias. Es importante que hables con tu familia, que escuche lo que tienen que contar. Lo van a contar a su manera, pero vos podés sacar tus propias conclusiones para poder trascender y así lograr la libertad para poder cumplir nuestro propósito de vida, nuestro plan de vida, ¿no? Que es ese mapa que traemos cuando nos deslizamos a esta tierra. Traemos un mapa que nos va a indicar nuestro transgeneracional, nuestros desafíos, nuestras fortalezas, cómo resolverlo. Bueno, cuando te haces una lectura del viaje del alma, que te lo digo, lo puedes hacer conmigo o con otra persona, es maravilloso porque ves todo esto y cómo nuestra alma en realidad tiene muchos acuerdos con otras almas, que son nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, incluso con la persona que te encontrás en el tránsito y que no sé, que te cruzó el auto, ¿no? Todo tiene un para qué. Todo tiene un para qué y hay muchos acuerdos de almas que venimos justamente para aprender lecciones, no aprendidas antes. Entonces, volviendo al término transgeneracional, es relativamente nuevo este término, no lo vas a encontrar tal vez en el diccionario, a pesar de que últimamente se utiliza muchísimo, porque transgeneracional significa más allá, ¿sí? El trans es más allá y a través de significa generacional, o sea, más allá y a través de las generaciones, ¿sí? Entonces es como estas ciencias humanas, porque todavía se está estudiando por la ciencia, estos sufrimientos que traemos de nuestros ancestros, digamos, cada vez se está estudiando más y cada vez se ve más, pero no necesitas una comprobación científica, sino mirar tu vida. Mirás tu vida y ya te vas a dar cuenta, ¿sí? De cómo es. O mirás la vida de tu amiga o de alguna persona que tengas cercana y te vas a dar cuenta de que actuamos y generamos generamos situaciones en nuestra vida muy parecidas a la de los ancestros y a veces atraemos situaciones, ¿sí? Que son inevitables. Bueno, todo esto tiene que ver con la familia y más específicamente con la historia de la familia, ¿sí? Muchas veces también con la historia colectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando socialmente en ese momento que estaba ocurriendo? Por ejemplo, no sé, he tenido pacientes que me han contado, pacientes, o sea, ya en la edad de la mujer sabia, mayor de 50, que cuentan como que en ese momento a su madre
quedó embarazada y como no estaba casada, bueno, sus abuelos tomaron ese bebé y lo dieron en adopción en contra de, sin el consentimiento, ¿no? de esa madre. Entonces, esta mujer que hoy es nieta, ¿sí? Claro, al revisar también lo que pasaba colectivamente en esa sociedad, en esa cultura, en ese momento, claro, era como que si ella tenía un hijo sin un padre presente, se la tildaba de una puta. O sea, una puta ya no tiene otra posibilidad, ya no puede casarse, ¿sí? Su apellido estaba manchado, más allá de que la persona, o sea, la mujer, quedaba como manchada por la sociedad, como apuntada con el dedo, ¿no? También era como manchar el apellido de la familia. Entonces se hacían estas cosas y estos sufrimientos no quedan, no es que se olvidan y se borra y ya está. Alguien del clan lo va a tener que revivir, ¿sí? Así que bueno, espero que se esté entendiendo bien esto. ¿Y qué periodo puede abarcar esa historia que podemos llevar, ¿no? Y este periodo puede abarcar, según algunos autores, algunos investigadores, entre 4 y 7 generaciones. Los chamanes, los curanderos, hablan de 7 generaciones, para atrás y para adelante. Podríamos tranquilamente investigar sobre qué pasaba en nuestros ancestros hasta la 4ª generación, ¿no? Pero es mucho más allá, porque si vos querés saber de más generaciones, simplemente te vas a la historia, qué estaba pasando en ese momento en la historia, ¿no? Y vas a descubrir. Igual este tema es súper amplio, súper amplio. Yo te cuento que si vos querés formarte como terapeuta en Guardianas del Útero, muy prontito ya voy a lanzar la formación anual 2024 y allí es donde recorremos todas estas historias ancestrales que es muy importante, ¿no? Saber para sanar. No porque no tenemos que echar la culpa ni quedarnos apegados allí, sino para poder avanzar y poder dar permiso a las siguientes generaciones a que avancen, a que sean felices, a que abracen una vida más armoniosa. Entonces, ¿cómo sé cuál es mi rol en el árbol entonces? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero porque va a aparecer en tu vida, porque lo vas a sufrir, porque se va a repetir esa historia una y otra vez en tu vida. Y como que es algo muy fuerte que no lo podés controlar, ¿no? Es como si todas las soluciones que dieras vos por vos misma o por vos mismo, no fuera suficiente, no tuviera fuerza. Lo primero es transformarnos en un observador de nuestra vida, tomar conciencia de dónde se repiten estas historias, sea en un conflicto de salud, pareja, hijo, dinero, trabajo o forma de pensar o ver el mundo. Lo que buscamos, es dónde están unidos esos programas, ¿no? A nuestros ancestros. O de quiénes heredamos si queremos hacer un estudio de árbol genealógico también, que yo también lo tengo en mi página, pero como te digo, no es necesario. Si vos querés saber mucho más, sí, está bueno porque te une muchísimo a tu linaje. Pero si vos querés sanar y salir del paso ahora mismo de todo esto que estás repitiendo, es simplemente observar y conocer tu historia ancestral. ¿Pero en qué consiste esta historia? Cuando hablamos de historia y clanes, tenemos que convertirnos en detective de nuestra propia historia. Investigar dónde mi historia o la historia de mi madre o de mi padre o de algún ancestro, ¿no? Se repite. ¿En qué tiempo cronológico? Y ahí podemos ir a las edades cronológicas de, digamos, cuándo le pasó a mi abuela, qué edad tenía, cuándo le pasó a mi madre, qué edad tenía, cuándo me pasa a mí y qué edad tengo. Y estas historias, como te dije, puede ser de cualquier área de tu vida. Teniendo en cuenta que el mundo y la manera de vivir cambiaron muchísimo en los últimos tiempos
Y lo que se veía hace 3 o 4 generaciones atrás de una manera, tal vez alguno de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Por eso es muy importante ir a investigar cómo vivía la sociedad y la cultura donde vivían tus ancestros, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento a nivel político, a nivel religioso, ¿sí? A nivel social? Es evidente que se vivieron historias iguales a las nuestras, pero en un tiempo y espacio y también en culturas distintas a las nuestras, porque las culturas también fueron cambiando. Esas situaciones de éxito o fracaso, conflictos emocionales, abortos, hijos fuera del matrimonio, infidelidades, muertes, duelos no resueltos, muertes inesperadas, pérdidas de fortuna, enfermedades graves. Todo esto, de alguna manera, generó sufrimiento y las memorias de esos hechos que no se pudieron resolver, que tal vez nuestros ancestros tuvieron que callar porque no se podía decir, no se podía hablar, a pesar de que no las hemos vivido, las llevamos como memorias vivas, latente en nuestro bagaje o en nuestro maletín o en nuestras células como memorias, ¿sí? Que están vivas, están latentes, esperando a que ocurra una situación para poder manifestarse en nuestra vida, ¿sí? Estas situaciones en las cuales no hemos estado, pero pertenecen a nuestros ancestros, a nuestro clan, y está escrito en nuestra historia, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve conocer y entender esta historia o estas historias? Comprender y aceptar la historia del árbol genealógico nos permite, en primer lugar, tomar conciencia de cómo se vivió, de cómo se sufrió, de cómo se soñó, de qué se logró y qué no se logró. Y desde allí podemos liberarnos de esos sufrimientos, ¿sí? Pero realmente el árbol, como yo digo, es nuestra, como yo digo no, como lo dijo Jodorowsky, es nuestra mayor trampa, pero también nuestro mayor tesoro, porque de allí aprendemos muchísimo. Está el manual escrito por nuestros ancestros. Después de haber puesto luz a lo que era secreto, nuestra vida cambia, no hay forma de que, a no ser que sigas repitiendo la historia de dolor una y otra vez, contándola y pensándola y sintiéndola. Pero si no, hay realmente mucha liberación. Y lo importante es tener conciencia, ¿sí?, de no ponernos en una postura de víctimas, ni de victimarios o de jueces, ¿no? Tampoco de salvadores. Con mucho amor compasivo hacia nuestros ancestros, debemos comprender que hicieron lo mejor que pudieron dentro de la evolución y los recursos que tenían en ese momento. Pero ¿cuál es el beneficio que obtenemos de todo esto? Conocer la historia familiar principalmente nos va a permitir una gran libertad en todos los aspectos de nuestra vida, interna y externa. Nos va a permitir evolucionar, nos va a permitir vivir una vida propia, nuestras propias decisiones, ¿no? Y crear ese propio destino con los sueños nuestros y no los sueños de los ancestros, porque si no también puede pasar que nos pasamos la vida resolviendo esos temas que son ancestrales, ¿sí? Y necesitamos como estar en paz con eso, verlo, aceptarlo, honrarlo y soltarlo para poder ver qué quiero yo, cuál es el propósito de mi alma más allá de mi ancestralidad. Cuando tomamos conciencia y llevamos a la acción tomando decisiones sabias para poder soltar fidelidades familiares, que muchas veces son ciegas porque no nos damos cuenta, amarlos sin apegos, ¿sí? Soltar los roles que cumplimos con ser mamá, con ser hija, con ser pareja, con ser un profesional. Simplemente darle espacio a nuestro espíritu para que se manifieste con todo su potencial.
Y desde allí es donde nos damos permiso a vivir nuestra propia vida, nuestro propio plan de vida. Allí es donde tomás el mapa de tu alma y comenzás a caminar hacia tu propósito de vida. Así que, bueno, espero que te haya gustado, espero que se haya entendido, espero que lo puedas aplicar en tu vida. Yo espero tus comentarios, espero tu me gusta, espero que te suscribas a Místicas y Apasionadas, que te suscribas al canal de YouTube para que se pueda ir compartiendo más estas sabidurías, que como te digo no es la mía, sino que soy simplemente una comunicadora que paso la información. Y también recordarte que muy prontito, el 14 de octubre del 2023, lo digo porque este video queda grabado, tenemos el taller de la liberación de los legados del alma y vamos a trabajar nuestro árbol paterno, todo nuestro linaje paterno, a través de una sanación, a través de una biodescodificación y sanación ancestral del útero, para ver qué es lo que traemos de nuestro árbol paterno, el por qué no podemos avanzar en nuestros negocios, por qué no podemos tener éxito, por qué no podemos tomar decisiones acertadas, por qué nos cuesta tanto avanzar en la vida. Eso tiene que ver con el linaje paterno, con las heridas con papá o de papá. Tiene que ver también con esa energía masculina herida que llevamos dentro. Y otra cosa que vamos a hacer en este taller, que estás totalmente invitado también porque es para todos, es cerrar ciclos de hace 7 años atrás, porque estamos en un año 7 universal. Esta energía 7 es de transformación, pero necesitamos cerrar esas historias que llevamos que no nos dejan avanzar. Vamos a hacer un cierre de ciclo y para poder avanzar hacia los próximos 7 años, ¿sí? Así que estás totalmente invitado. Yo te dejo aquí abajo en la cajita de descripción toda la información. Recordá que hay una inscripción previa. Es totalmente online, ¿sí? Así que podés participar desde la tranquilidad de tu hogar. Espero que disfruten este episodio, que tomen conciencia, que vivan desde el amor y no desde el miedo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.